Siempre me sentía atraída por los hombres de energía fuerte, de esos que parecen llevar siglos de historia en los hombros. No me interesaban los cuerpos esculpidos, ni las apariencias plásticas, sino esa presencia masculina que no necesita hablar para imponerse. Crecí en un entorno tradicional, donde los roles estaban claros. El hombre protegía, decidía, sostenía, y a mí, lejos de molestarme, esa idea de entrega y complicidad me resultaba cálida. Familiar en soñar con formar parte de un equipo donde cada uno cumpliera su rol. No era sumisión, era amor en su forma más primitiva. Así fue como conocí a Carlos Sumun, hombre de pocas palabras, mirada firme, y una voz que parecía resonar más en el pecho que en los oídos. Lo conocí por un empleo temporario, apenas una pasantía mientras terminaba mis estudios, y él, un profesional curtido, necesitaba apoyo para organizar el caos en su escritorio. Nos sentábamos frente a frente cada día. Su presencia, su silencio, me hacían sentir extrañamente segura. Y eso, sin que él hiciera demasiado esfuerzo. Suscríbete al canal si te gustan las historias donde lo cotidiano esconde secretos, donde el deseo se insinúa pero no se gritan. Carlos no era como los demás hombres de la oficina. Tenía algo antiguo, una forma de mirar que parecía leer más allá de las palabras. Algunos lo tildaban de chapado a la antigua, otros lo veían como un tipo difícil, pero yo veía un refugio en ese hombre silencioso y serio. En él ya estaba pasando por un proceso complicado, un divorcio que arrastraba asuntos legales, recuerdos tristes y una soledad que, a pesar de su coraza, se notaba en sus ojos. Yo, sin querer, empecé a llenarle de palabras los silencios. A compartirme sus silencios más profundos. Con el paso de los días, la oficina dejó de ser un lugar de trabajo y se transformó en un escenario íntimo, donde cada conversación se sentía como un roce, cada mirada como una promesa suspendida en el aire. Nunca hubo algo indebido, nunca una palabra fuera de lugar, pero yo empezaba a desear que lo hubiera. Si alguna vez sentiste una conexión que iba más allá de lo físico, si has vivido historias donde el deseo se escondía entre gestos pequeños, suscríbete al canal. Aquí contamos historias que susurran, no que gritan. La pasantía duraba 3 meses, 3 estaciones comprimidas en 90 días, donde la rutina fue transformándose en algo casi íntimo. Carlos se convirtió en parte de mi día, su voz pausada, sus bromas secas, su manera de apoyarse en el escritorio mientras pensaba. Lo observaba todo desde mi rincón, fingiendo escribir, fingiendo concentración. Pero, por dentro, mi mente tejía escenas que nada tenían que ver con hojas de cálculo o correos pendientes. Lo que más me desarmaba era su forma de cuidarme, sin decirlo. Un gesto al servirme café, un abrigo que dejaba a propósito sobre él, respaldo de mi silla. Pequeños actos, sutiles, pero elocuentes. Me sentía como si compartiéramos un código secreto, uno que solo nosotros entendíamos, y cada día, ese lenguaje silencioso crecía, como una llama contenida, esperando el viento adecuado. Si alguna vez sentiste que una simple rutina escondía algo más profundo, si te dejaste llevar por un lazo que creció sin permiso, suscríbete al canal. Aquí hablamos de lo que se siente. Aunque no se diga, faltaban pocos días para que mi pasantía terminara, y con ella, esa especie de burbuja íntima que habíamos construido. Yo trataba de actuar con normalidad, puro. Cada vez que lo miraba, me invadía una mezcla de ansiedad y deseo no resuelto, no por lo que habíamos hecho, sino por lo que nunca nos atrevimos a hacer. Una mañana, Carlos se acercó a mi escritorio con una carpeta entre manos. Tenemos que hacer un inventario en el depósito viejo, dijo, sin levantar mucho la voz. No hay nadie allá, solo y nosotros. Asentí sin pensarlo. Tal vez fue el tono, tal vez su mirada, pero algo me dijo que ese lugar apartado iba a cambiar las cosas. El depósito estaba a las afueras del edificio, un galpón olvidado por el tiempo, lleno de polvo y silencio. Mientras él revisaba documentos y contaba cajas, yo lo miraba de reojo, mi mente volando a lugares que no debía, mordiéndome el labio sin darme cuenta. Era imposible no imaginar, no desear,
¿Te ha pasado alguna vez que el silencio se vuelve más elocuente que cualquier palabra? Suscríbete al canal, si alguna vez deseaste sin hablar, y viviste el momento como un susurro prolongado en el aire. En aquel depósito era distinto. ¿Cargado de polvo? Sí, pero también de algo que no sabría nombrar, en una tensión casi palpable, como si las paredes supieran lo que estaba por pasar. Carlos contaba cajas con precisión. Hacía anotaciones en una libreta, pero cada vez que se agachaba o se acercaba a una estantería, yo lo miraba. Lo deseaba en silencio, como si el tiempo nos perteneciera solo a nosotros. Yo no dije una palabra a Ann, tampoco él, pero bastó un cruce de miradas para que ambos entendiéramos lo que estaba sucediendo. La forma en que me miró no fue con deseo vulgar, fue con hambre contenida, como si llevara semanas imaginándolo. Igual que yo me acerqué, solo Ann, lo suficiente para que el aire entre los dos se encendiera. Suscríbete al canal, si alguna vez viviste un momento donde el deseo no se grita, se respira, donde lo que no se dice, lo dice todo. A nuestros cuerpos estaban cerca, demasiado cerca para seguir fingiendo indiferencia. Él bajó la mirada un instante, como dudando, como luchando contra lo que ambos sabíamos inevitable. Y entonces, sin decir nada, yo levanté la vista y me encontré con la suya. Ay, ese gesto suyo, entre sorpresa y deseo, esa expresión que no sabía si dar un paso atrás o caer conmigo en mis manos, temblaban ligeramente. Mi respiración se volvió más lenta, y fue entonces cuando lo rocé. Un toque mínimo, pero suficiente. Suficiente para romper la barrera. Carlos se quedó inmóvil, pero sus ojos hablaron, y sin necesidad de permiso, sin palabras, dejamos que la tensión se deslizara entre nosotros, como una corriente inevitable. No hubo prisa. No hubo palabras vulgares, solo el lenguaje del tacto, del impulso, de lo que se había estado gestando en silencio. A los segundos siguientes se sienten borrosos, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para observarnos desde afuera. Carlos acercó su rostro al mío, lentamente, como si aún pudiera echarse atrás. Pero ya no había marcha atrás, y cuando nuestros labios se encontraron, fue como un secreto liberado. El beso no fue urgente. De esos que no se dan para complacer, sino para reconocer. En sus manos, firmes pero cuidadosas, se posaron sobre mi cintura, y en ese instante supe que todo había cambiado. No importaba que el mundo siguiera girando allá afuera, ni que en unas semanas esa pasantía terminara, porque ahí, entre estanterías polvorientas y archivos olvidados, había nacido algo que no estaba en ningún plan. Nos quedamos en silencio un buen rato, pegados, mirándonos sin saber qué decir, pero sin necesidad de palabras. Ese beso lo había dicho todo. Que nos deseábamos, que nos respetábamos, y que de alguna forma nos habíamos estado esperando. Carlos respiraba hondo, como si aún no creyera lo que acababa de pasar. Yo, en cambio, sentía una mezcla de culpa anticipada y adrenalina pura. Sabía que cruzar ese límite implicaba más que un impulso, que después del depósito no podríamos volver a mirar al otro como si nada. Pero tampoco quería volver atrás. Al salir del depósito, no dijimos nada. Él me abrió la puerta del auto. Yo me senté en silencio, pero por dentro, mi mundo ya no era el mismo. Esa tarde terminé mi jornada como cualquier otra. Saludé a mis compañeros, y cuando pasé junto a Carlos en el pasillo, solo bastó una mirada que ahora llevaba historia. En esa noche, al llegar a casa, no podía dormir. Revivía el beso una y otra vez, la forma en que sus dedos se deslizaron por mi cintura, la calidez de su pecho, la forma en que me sostuvo como si no quisiera soltarme nunca. No sabía si él sentía lo mismo, pero en mí, algo se había despertado, y ya no había forma de volver a ser la misma. Los días siguientes fueron una danza silenciosa. Seguíamos trabajando, intercambiando documentos, correos, tareas, pero ahora había otra música debajo de todo eso. Yo sentía su presencia antes de verlo. Su perfume se mezclaba con el aire de oficina, y mi cuerpo reaccionaba sin permiso. Era como si mi piel lo recordara más que mi mente. Carlos, por su parte, se mostraba aún más serio, como si quisiera ocultar lo que había pasado. Pero yo notaba los detalles, el modo en que su mirada se detenía un segundo más, el leve temblor en sus dedos cuando me entregaba una hoja,
El silencio cargado cuando pasábamos cerca nada más ocurrió. No nos buscamos a solas. No hubo mensajes, pero todo seguía ahí, vibrando debajo de lo cotidiano. El último día de mi pasantía llegó sin previo aviso. Fue uno de esos viernes tranquilos, donde el tiempo parece ir más lento. El aire en la oficina estaba impregnado de rutina. Pero yo sabía que algo estaba por cerrar. Carlos apenas habló. Solo me deseó suerte con una sonrisa cortés, esa que usan los adultos cuando quieren esconder lo que realmente sienten. Yo asentí. Le di las gracias por todo, y salí de ahí con un nudo en la garganta. No hubo despedidas dramáticas, no hubo confesiones, solo un adiós en forma de silencio. Pero ese tipo de silencio, que pesan al salir, miré por última vez la puerta de vidrio que nos separó durante 3 meses. Me pregunté si me recordaría, si ese beso en el depósito viviría, solo en mi memoria, o también en la suya, si alguna vez te fuiste de un lugar, sabiendo que dejabas algo tuyo atrás. Suscríbete al canal. Aquí hablamos de historias que no terminan cuando uno se va, solo cambian de forma. Pasaron los días, y aunque intenté enfocarme en mi rutina, él seguía allí en mis pensamientos, no con palabras, ni con promesas, sino con la intensidad de lo no resuelto en una tarde. Mientras revisaba mi correo, vi su nombre en la bandeja de entrada, un mensaje corto, casi formal, pero con una frase al final que me hizo detenerme. ¿Te gustaría que nos viéramos para tomar un café y ponernos al día? Sentí un escalofrío recorrerme. No era el mensaje en sí, era todo lo que venía con él, el recuerdo del beso, la tensión acumulada y esa sensación de que había algo más entre nosotros, algo que no terminó en esa oficina. Le respondí con la misma simpleza. Andaim, ¿cuándo y dónde? Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos del centro. Él ya estaba ahí cuando llegué, con su camisa de siempre y esa expresión contenida, como si llevara días ensayando qué decir. Gracias por venir, me dijo mientras se ponía de pie y le sonreí, pero dentro de mí, el corazón latía con fuerza. La charla empezó tímida en el trabajo, los estudios, las novedades. Nada fuera de lo común pero luego, la conversación cambió de tono. Desde que te fuiste, hay cosas que no he podido sacar de mi mente, confesó, evitando mi mirada. A mí me pasa igual, respondí sin pensarlo. Hubo un silencio, uno de esos que no incomodan, que abren puertas invisibles. Entonces supe que eso no había sido una historia pasajera, que algo se había encendido, y no se había apagado. Salimos de la cafetería caminando sin rumbo. La tarde caía lentamente, y con ella, también las últimas barreras. Carlos me tomó de la mano, como si fuera lo más natural del mundo, y yo no me aparté. Pasamos por calles tranquilas, conversando poco, porque a veces el silencio, también. Dice, te extrañé. Nos detuvimos frente a un parque solitario. Él me miró, como si necesitara una señal. No sé qué somos, le dije, pero quiero saber a dónde podría llevarnos esto. Carlos asintió. No prometió nada. Whitehall, por eso, lo creí más. Nos abrazamos ahí mismo, con el ruido lejano de la ciudad, y el eco de una historia que apenas comenzaba a escribirse fuera del papel. Las semanas siguientes fueron un redescubrimiento. No éramos los mismos de aquella oficina. No éramos jefe y asistente. Éramos personas queriendo aprenderse desde otro lugar. Carlos era más abierto, más cercano. Yo me sentía más segura, como si por fin alguien viera más allá de mi apariencia, y quisiera conocer cada rincón de mi alma. Teníamos nuestras rutinas, pero siempre encontrábamos espacio para vernos. A veces un café, otras un paseo largo sin destino, y otras, solo el silencio compartido. No necesitábamos grandes gestos, bastaba con saber que el otro estaba ahí presente, sincero, y sin darnos cuenta. La historia que comenzó como una pasantía, como una chispa, empezaba a volverse algo más fuerte. Una noche, mientras caminábamos por el malecón, él se detuvo sin aviso. ¿Sabes qué me asusta?, me dijo, con la voz quebrada. Que esto termine siendo solo un capítulo. Y yo, ya no quiero verte como un recuerdo. Mi respiración se detuvo por un segundo. Yo también había pensado lo mismo, pero no me había atrevido a decirlo. Tampoco. Quiero ser un paréntesis en tu historia,
respondí. Carlos tomó mis manos. Su mirada estaba cargada de verdad, como si por fin estuviera dejando caer su última armadura. No sé si puedo darte el cuento perfecto, pero sí quiero escribir contigo una historia real, sin esconder nada, con todo lo que venga. Y esa noche, por primera vez, no solo nos besamos, nos elegimos con el paso de los meses, nuestra historia tomó forma, como si el destino hubiera estado esperando que nos encontráramos de verdad. Nos mudemos llantos. Y fue ahí donde entendí que el amor real no es perfecto, es cotidiano. Carlos tenía sus manías, yo las mías, pero en medio de todo, había un lazo que se fortalecía. Cada vez que nos elegíamos, a pesar del caos, aprendimos a discutir sin herir, a callar sin alejarnos, y a reírnos de cosas simples como si fueran eternas, a lo que empezó con una tensión silenciosa, con un beso en un depósito olvidado. Se convirtió en un hogar construido con paciencia, deseo y respeto. Un día cualquiera, mientras tomábamos café en la cocina, Carlos me miró con esa sonrisa que ya conocía tan bien. ¿Te acuerdas del depósito?, preguntó con tono travieso. ¿Cómo olvidarlo?, respondí sonriendo, mientras me sonrojaba. A veces pienso que todo cambió ahí, en ese momento, no por lo que pasó, sino por cómo me hiciste sentir, como si alguien, por fin, me viera de verdad. En sus palabras, me tocaron más de lo que esperaba, porque yo también había sentido lo mismo, como si ese primer roce, esa primera conexión, hubiera removido algo dormido en los dos, y entendí que no todo lo que arde se apaga. Algunas llamas se transforman en calor que acompaña, que se queda años después, con la rutina encima, con las responsabilidades, con los hijos creciendo. A veces nos encontrábamos en silencio en el sofá, viendo alguna película, sin prestarle atención y en esos momentos, yo lo miraba, de reojo, y todavía lo encontraba hermoso, ya, sin la barba, con algunas canas más, con esos gestos que ya eran parte de mí. Carlos no era solo el hombre que me enamoró en una oficina, era el compañero de batallas, el que se quedó cuando la pasión se volvió cariño, y el cariño se volvió complicidad. A veces, sin decir nada, tomaba mi mano y la apretaba suave, como diciendo: aquí estoy, todavía estoy. Y eso lo era todo. Hoy escribo esto desde la calma, desde ese rincón del alma donde los recuerdos duermen tibios y las decisiones ya no duelen. Solo enseñan. Carlos está en el jardín, regando sus plantas como cada domingo. Los chicos andan por ahí, en sus mundos, creciendo, y yo me detengo un instante a pensar en cómo comenzó todo. A veces, las historias más intensas no nacen de planes ni promesas, sino de miradas, de silencios, de un gesto compartido entre dos personas que no sabían que se necesitaban. Lo nuestro no fue perfecto. Hubo dudas, miedos, tropiezos, pero también hubo verdad, deseo, y una elección constante de quedarnos, el uno con el otro. A pesar de todo, y si esta historia, la mía, la nuestra, te hizo sentir algo, suscríbete al canal. Aquí las historias se cuentan con el corazón, y a veces, con un susurro que puede cambiarlo todo. ¿Te ha pasado que el verdadero amor no necesita pruebas, solo presencia? Suscríbete al canal si tú también sabes que lo más bonito del amor es cuando se vuelve parte de tu vida diaria.